Bendiciones en este día, amigo y hermano que me escucha. Hoy traigo un tema, como siempre, de suma importancia relacionado con la fe, relacionado con las bendiciones de Dios. El tema que hoy os traigo se llama la obediencia hacia Dios por amor. La obediencia por amor. La otra parte que estaré tratando más adelante se llama la obediencia por dolor, pero primero quiero tratar esta parte que se llama la obediencia por amor, puesto que muchos creyentes, incluso personas que no son creyentes, confunden lo que significan los juicios de Dios o las disciplinas que el Señor permite en todas y cada una de las personas, creyente o no. Y hay una confusión en esto, puesto que las disciplinas o los juicios que Dios permite en sus hijos son parte de un propósito que es para santificación, para purificación y al final para bendecirles y salvarles. Analizándolo desde esa perspectiva, voy a analizar unos cuantos textos de las Sagradas Escrituras y luego vamos a tratar de interpretarlo a la luz del Espíritu Santo. Por ejemplo, Dios le exhortó al pueblo de Israel en aquel entonces que le amara por encima de todas las cosas. Dice: me amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vemos que toda la ley de Dios va dirigida a este solo principio, que es el amor. ¿Qué es el amor? Bueno, el amor es una manifestación que viene dada, un grado de benignidad que manifiesta un hombre o una mujer de Dios que ha sido transformado por el poder del Señor. O sea, es para poder amar al prójimo necesariamente con un amor verdadero necesito recibir el amor de Dios primero, aunque hay una diversidad de manifestación del amor de Dios. El amor de Dios se manifiesta en amor propio de la persona, amor hacia un hijo, amor a su pareja, amor a cosas terrenales, pero en fin aquí habla de un amor puro y sincero, el amor que viene de Dios. Entonces, el primero que manifestó amor por nosotros fue el propio Dios, el Creador. Dice que porque de tal manera, esto lo dice Lucas, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el amor de Dios se enfoca en dar, sin esperar recibir nada a cambio. O sea, dar el amor de Dios es una manera como nosotros podemos decir que tenemos ese amor que Él nos dio primero. No porque nosotros hayamos amado a Él, como dicen las Sagradas Escrituras, sino que Él nos amó primero. Y como nos amó primero, tenemos el compromiso de amarlo a Él por encima de todas las cosas para que podamos amar al prójimo. Por ejemplo, dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 5, dice: el amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra, y por eso sabemos que estamos en él. O sea, es aquel que de alguna manera obedece la palabra del Señor. Pregunta: ¿eres obediente porque tienes miedo a la ira y el juicio de Dios? ¿Sientes que el cristianismo es solo un conjunto de reglas que se tienen que obedecer y que nuestra satisfacción viene de cumplir todas esas reglas? La respuesta es no. Te lo explico. Debemos de obedecer a Dios porque lo amamos. El amor siempre quiere dar. Jesús dijo en San Juan capítulo 14, verso 15: si ustedes me aman, deben obedecer mis mandamientos. O sea que la antesala de obedecer los mandamientos debe ser amarlo a Él. O sea, el obedecer es fruto del amor. No se puede obedecer si primero no amas a aquello a quien tú le sirves.
procurar conocer más y más a Dios, tendremos como resultado entonces el amarlo a través de la obediencia. Jesús dijo en el capítulo 14 del libro de Juan, en el verso 21, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Están viendo aquí que el que obedece es el que real y efectivamente tiene los mandamientos y tendrá el resultado de guardarlo en su corazón. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces hay un resultado. Y el que me ama será amado por mi Padre. Ese es el resultado del que ama al Señor. Dice, será amado por Dios, mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré. Hablando de la presencia continua del Espíritu Santo. La obediencia a la palabra de Dios viene desde el corazón. O sea, la obediencia a la palabra de Dios no es una acción que yo con mi propia fuerza, con mi voluntad que tengo de obedecerlo, por mi fuerza propia, no fuera de esa manera, sino que yo para poder obedecer al Señor necesito de la fuerza del Señor, y esto va más allá de una obediencia superficial, sino de una entrega total, de una sumisión y de una relación con Dios, que es la que va a proporcionar de alguna medida que nosotros tengamos suficiente fuerza para obedecerlo a plenitud. Dice, cuando el obedecer a Dios se convierte en una lucha interior para ti, esa es una señal bien clara de que tu corazón se ha alejado de Él. Algunos dicen, yo amo a Dios, pero estoy teniendo problemas obedeciéndolo en ciertas áreas de mi vida. Esto es imposible. O lo amas o no lo amas, puesto que la palabra del Señor dice que o amará a uno o aborrecerá al otro. Por eso el Señor demanda en nosotros entrega total. Una adoración parcial o una demostración de amor parcial es una desobediencia total, puesto que el Señor demanda en cada uno de sus hijos entrega total para que podamos tener ese amor perfecto que solamente Él sabe dar y que es para todos aquellos que le sirven. Dice, vimos el amor y la obediencia como dos entidades totalmente separadas. La obediencia muestra lo que hay en nuestro corazón. Por eso el Señor desea que lo amemos con toda intensidad, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Y tan solo de esa forma podremos obedecerlo de veras. No superficialmente, puesto que el amor viene y solo así tendremos el verdadero amor para obedecerlo y amar al prójimo, como dije anteriormente. Jesús dijo en Mateo, esto está en el libro de Mateo capítulo 6, verso 21, hablando de los tesoros del reino de los cielos, relacionándolo con lo que son los tesoros de la tierra, que comúnmente todos buscamos para saciar nuestras necesidades. Él dijo así: donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Jesús relacionó los tesoros de la tierra con la búsqueda de los tesoros espirituales. Estos tesoros espirituales son la enseñanza de sus mandamientos. O sea, si nuestros corazones no están dedicados a sus enseñanzas, no lo seguiremos. No importa cuánto tratemos de convencernos a nosotros mismos de que somos discípulos de Jesús. Dios demanda de nosotros entrega total y permanente. Es un ejercicio permanente de la fe que no podemos descuidar. Jesús nos dice: ustedes son las ramas y yo soy la raíz, y si permanecen fuera de mí nada podrán hacer. Es decir, solo pegado a la fuente de vida, que es Jesús, podremos estar fortalecidos y llenos del poder
de su amor para obedecerlo de corazón y no superficialmente. Hay una parte que declara que dice, el que ama a su hermano, pero que también dice que lo aborrece, el tal es mentiroso. Están viendo aquí la hipocresía de aquellos que reflejan un amor superficial fingido, o sea, de labios, que no es de corazón. Es por eso que el Señor demanda que nosotros tengamos una actitud de entrega genuina hacia Él, puesto que esa es la única manera que podremos manifestar ese amor puro y sincero, no solamente hacia Él, sino también a nuestro prójimo. Cuando nosotros manifestamos ese amor fingido, lleno de hipocresía, Él se da cuenta y nuestras acciones no son aceptadas, nuestros sacrificios no son aceptados. Es por eso que el Señor demanda en nosotros entrega u obediencia total. Por ejemplo, a alguien se le dijo, al Señor hablándoles al mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis, dijo, hubo uno de los líderes que le habló y dijo, mira pues de dónde has caído, arrepiéntete y procura buscar el primer amor. Están viendo que cuando se pierde el fervor por las cosas de Dios, cuando se pierde esta esencia de seguir al Señor de corazón, pues entonces tenemos la necesidad de arrepentirnos y arrancar de cero, puesto que es una condición, es una exigencia del Señor que nuestra devoción, que nuestro enfoque y nuestra entrega sea genuina hacia Él. Por ejemplo, ¿cómo es tu obediencia? Solo de vez en cuando, entonces así es tu amor. ¿Es tu obediencia poco entusiasta? Entonces así es tu amor. Vuestro amor por Dios va relacionado con nuestras acciones, como dije anteriormente. Jamás podremos amar a Dios sin nuestra obediencia total hacia Él. Por ejemplo, Juan 14, 23, el que dice que el que ama obedece su palabra. La obediencia sin amor es legalismo, Señor. Alguien dijo. El amor es la disciplina. El amor es disciplina. Dios mira más allá de nuestros hábitos piadosos, más allá de nuestra vida moral, más allá de nuestra participación en la iglesia. Jesús examina nuestro corazón. Dios examina nuestros corazones. Nuestros sacrificios deben estar alineados con la perfecta obediencia hacia Dios. De lo contrario, nuestros esfuerzos serán en vano. No tendrán ninguna aceptación ante Dios. Al contrario, serán un reproche, pues no lo estamos haciendo con amor o corazón sincero. Hay muchos que están alabando a Dios y llamándolo Señor, Señor, pero no están haciendo lo que Él les dice. No son obedientes a Dios, pero están esperando que sus alabanzas, el Señor, compense su desobediencia. Esperan que el Señor compense su desobediencia. Una alabanza ferviente y entusiasta es una de las actividades más importantes de una asamblea de santos. Una alabanza ferviente es necesaria si vamos a complacer al Señor, pero una obediencia estricta como a su dirección específica y personal es más importante aún que la alabanza. Repito, una alabanza ferviente y entusiasta es una de las actividades más importantes de una asamblea de santos. Una alabanza ferviente es necesaria si vamos a complacer al Señor, pero una obediencia estricta como a su dirección específica y personal es más importante aún que la alabanza. O sea, Dios de alguna manera nos exhorta a que seamos guiados y dirigidos por su Santo Espíritu en todas las cosas que vayamos a hacer. Es de la única manera que podremos ser fieles a Dios, obedecerle. Nadie que no sea guiado y dirigido por el Espíritu Santo me va a decir a mí que ama a Dios o que obedece a Dios. Necesariamente tenemos que ser guiados
por el Espíritu Santo, puesto que dentro de la obediencia hay tratos personales de Dios con el creyente. Dios trabaja nuestro carácter, Dios trabaja nuestro orgullo, nuestro amor propio, en cierta forma nuestras debilidades, y es por eso que viene la disciplina. La obediencia a Dios es en lo que se basa el reino de Dios. El reino de Dios se manifiesta al hacer la voluntad de Dios, tanto en la tierra como en el cielo, así como dice la oración modelo que establece los evangelios. La obediencia debe ser aprendida, y solo puede ser aprendida a través del sufrimiento. La obediencia es aprendida a través de los procesos que el Espíritu Santo nos lleva, a través de los desiertos y las circunstancias que Dios permite que vengan a nuestras vidas. La vida sobre la tierra es un tiempo difícil, es un periodo de prueba. La lección principal que aprendemos sobre la tierra es el conocimiento del Santo, o sea, de Jesús. Esto es confianza total en la fidelidad de Dios y obediencia a su voluntad. El resultado de la confianza y de la obediencia es la presencia de Dios. La presencia de Dios es lo que trae confianza. La obediencia a Dios, hacia Dios a través del Espíritu Santo, es lo que va a traer paz y gozo a nuestra vida, y podremos seguir a Dios en esa perfecta obediencia. Esa es la única santidad verdadera. En Hebreos capítulo 5, verso 8, Jesús dice que aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Oigan eso, el propio Jesús, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. ¿Cuánto más a nosotros Dios permitirá que suframos por causa del evangelio? Si son una de los programas, si es parte del programa de redención que Dios tiene en los cielos. Hay quienes han sacado la cruz al evangelio. El Señor dice en su palabra: el que no toma su cruz cada día y me sigue, dice todos los días, y me sigue, no es digno de mí. Hay quienes no son dignos del Señor, de recibir su poder, ni nada de sus bendiciones, de su promesa, puesto que no han pagado el precio, han echado la cruz de sí mismos y han optado por un falso evangelio, diciendo que no es necesaria la cruz. Predican un evangelio sin espinas. Señores, esto es totalmente contradictorio. Es un evangelio falso. Aquel profeta, misionero, evangelista, quien sea que venga predicando un evangelio contrario a la cruz de Cristo, debe ser rechazado, puesto que es falso. Hay tres dimensiones de dominios, de desobediencia, que están inmersas en el corazón del creyente. Por ejemplo, el amor al mundo. La palabra dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, puesto que quien se constituye amigo del mundo o ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Hay otra dimensión o otro dominio que tiene el creyente para desobedecer a Dios. Dice que es el amor al pecado. Pues el pecado lo tenemos nosotros inmerso en nuestro propio deseo, en nuestra carne. Y otro aspecto también es el amor propio a uno mismo. Estos tres amores están dentro de nosotros, y es por ello que cada uno de nosotros es sumamente rebelde en contra de nuestro Padre Celestial. Dios trata con cada una de estas tres áreas usando el método del sufrimiento. Primera de Juan 2:15 dice: no amen al mundo ni nada lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Digan esto, señores: si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Es un resultado de no entregarse total y absolutamente por entero hacia Dios. Primera Corintios 11:32 dice: en el mundo tendrán aflicción. Eso fue Jesús hablando a sus discípulos. En el mundo tendrán aflicción, pero anímense, yo he vencido al mundo. Pero si no nos juzga, si no nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Están viendo ahí que el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con los del mundo. O sea, la disciplina o las aflicciones o pruebas que están en el creyente, que permiten el creyente, son parte de un propósito diferente a lo que ocurre con el que no es creyente. Aprendemos obediencia a través del sufrimiento. Como repito, hay falsa doctrina que dicen que a través de la fe podemos escapar de las tribulaciones. Esto es totalmente falso. Es contrario a las Escrituras, que procura destruir el programa de redención. A veces el Señor
nos sana, pero otras veces no. O sea, estas sanidades son eventuales, vienen para estimular la fe de los creyentes, para que sigan caminando. A veces Dios los sana y a veces, una vez los sana, permite que los aguijones se apoderen de nuestra carne a veces. Bueno, por ejemplo, yo soy un testigo de eso. El Señor sufrió mucho en el mundo y Él es el ejemplo a nosotros. Debemos de compartir su sufrimiento si hemos de experimentar el poder de su resurrección, como dijo el apóstol Pablo. Dice, quiero conocerlo a Él y participar de sus padecimientos para que también recibir el poder de su resurrección. Vemos que el sufrimiento es parte del paquete que Dios tiene reservado para cada uno de sus hijos que creen en Él. El amor al mundo y el amor al pecado están dentro de nosotros, en nuestros deseos carnales. Romanos 7:20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Esto fue el apóstol San Pablo hablando de la condición de pecado que nosotros como hombres tenemos en nuestro propio deseo, en nuestra concupiscencia. O sea, tenemos algo que nos insta continuamente a desobedecer al Espíritu de Dios, a la verdad. Y esto es una lucha permanente y constante dentro de toda persona que es creyente. Dice, Dios causa que nosotros nos alejemos de nuestros pecados, mandando fuerte sufrimiento sobre nosotros. Está evidenciado entonces que para poder vencer el mal no es con nuestra propia fuerza, señores. Debemos entregarnos total y absolutamente, entregar nuestro corazón, entregar nuestra mente, entregar nuestras emociones total y absolutamente a Dios para que podamos servirle con amor. Esa es la única manera por la que podemos tener una obediencia a Dios, una obediencia perfecta, una obediencia por amor. ¿Entiendes? Ahora, está claro que hay una obediencia por amor y también hay una obediencia por dolor, pero ambas obediencias son parte del paquete. Y nosotros debemos depender de Dios para obedecerlo tanto en una como en otra. Así que mi mensaje en este día es que oremos de manera continua, de manera ferviente y entreguémonos al Señor con todo nuestro fervor, con todas nuestras emociones, con gran entusiasmo para hacer su voluntad, independientemente suframos no por diferentes periodos de tiempo. Entreguémonos al Señor de corazón y tendremos la recompensa al final. Así que Dios me le bendiga, Dios les guarde y será en otra próxima entrega. Bendiciones.